¿Cómo están? Un gusto saludarlos, Pepe Noticias, como siempre, con contenido de todo índole. De hoy en la política. Desde que nació este medio de comunicación hemos entrevistado justamente en campañas a candidatas y candidatos para que usted también tenga una información en torno a la labor que están realizando. Y hoy nos toca saludar en la elección constitucional 2023 a Victoria Trapp Moreira, candidata de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Victoria? Un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Hola Pepe, todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha sido jornadas intensas, sin duda que estamos ya a la vuelta de la esquina de lo que son las elecciones y queremos escuchar tus propuestas, que la gente entienda de cierta manera qué es lo que tú propones en caso de ser elegida. Mira, nosotros partimos desde la base de que la discusión constitucional es bastante distinta a las discusiones que tenemos en la política contingente, porque están por así decirlo, canchas distintas. Y por lo mismo hay que tener la delicada sutileza de tocarlo como corresponde. Respecto a qué es lo que nosotros proponemos en campaña, son tres ejes que son bastante amplios, pueden sonar muy abstractos para la ciudadanía, pero tienen una clara demarcación constitucional y van acorde a lo que va escrito en cada una de las partes de una constitución. Estos tres ejes serían un Chile más justo, un Chile más solidario y un Chile más descentralizado, y cada uno tiene su desarrollo constitucional pertinente. Cuando hablamos de, por ejemplo, un Chile más solidario, nos estamos refiriendo efectivamente al modelo de Estado con el que estamos viviendo actualmente. En la Constitución del 80 está consagrado un principio de subsidiariedad, no explícito, pero sí implícitamente. Y nosotros creemos, particularmente esta candidatura, de que hay que dar un paso más allá, de no quedarnos solo en el rol subsidiario del Estado y una subsidiariedad más bien abstencionista por parte de este, sino que se debe buscar una forma en que éste pueda verdaderamente participar y generar una coordinación, cooperación común entre su propio aparato estatal, las comunidades o la sociedad civil, como también la persona en su individualidad. Y por eso creemos que hay que establecer un Estado social democrático de derecho y dejar consagrado el principio de solidaridad. Por eso, un Chile más solidario. Cuando hablamos de un Chile más justo, nos estamos refiriendo específicamente al robustecimiento de derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, trabajo, medio ambiente, que creemos que están muy débiles en la Constitución. Y Bueno, junto con sobre ello, medio ambiente, Victoria, disculpa que te interrumpa, no hay nada justamente en la constitución que rige desde el año 80 como modificaciones en la época de Ricardo Lago, así, pero muy claro, sumisamente, no hay algo muy profundo. es verdad. O sea, nosotros de ahí, de ese punto, somos bien críticos, o he sido bien crítica de la Constitución actual, pero está acorde a los tiempos en los que se vivían. Esta es una Constitución redactada en 1980, hoy día estamos en el 2023, estamos inmersos en una crisis climática, y hay que dejar desde ya un marco de rango constitucional que nos permita abordar las aristas medioambientales y sobre todo respecto a la crisis climática que vivimos. Hoy en día lo único que sale en la Constitución del 80 es en el artículo 19, número 8, que señala que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es un derecho que tiene un recurso específico señalado en la Constitución. Sin embargo, poco nos sirve en la actualidad, poco tiene de principios, de deberes, tanto al Estado como a los privados o a la gente común. Poco se habla de resguardo de la biodiversidad, poco se habla también de las acciones climáticas, que ese es el lenguaje que se está ocupando internacionalmente para abarcar la crisis que vivimos. Y creo que si en esta nueva constitución no se abarca de manera constitucional, poco vamos a lograr en las políticas públicas a futuro y en las leyes, por supuesto, que debemos aprobar. Bueno, en el comité de expertos ya se está trabajando diversas materias, ya está por lo menos el índice listo, hay 900 indicaciones que tienen que ser analizadas durante estas semanas, cosa que no le gustó a tal vez a uno que otro experto y por eso que ahí también lo presentaron, pero siempre con el respaldo y el apoyo de los partidos políticos que lo representan. A ti en lo general, ¿qué te pareció el trabajo del comité de expertos?
Desde el punto de vista político me pareció un trabajo sobrio, que está alejado de toda polémica a diferencia del proceso previo y está enmarcado igual como en el contexto en que estamos viviendo, o sea, la ciudadanía no está muy cercana a este proceso, no están los medios poniéndole el foco precisamente y yo creo que eso ayuda, porque el debate constitucional tiene que tener esa seriedad, sobriedad y que se trate de evitar el escándalo, el show, la polémica. Por otro lado, respecto al fondo, me parece que se ha tratado técnicamente muy bien el debate, por así decirlo. Creo que estoy de acuerdo con la estructura constitucional que se dio, que son los 14 capítulos más las disposiciones transitorias. Se rescata muy bien la tradición constitucional y también hay ciertas innovaciones, por ejemplo, en temas medioambientales. Y creo que eso es un buen punto de partida. Respecto a las normativas aprobadas en general, obviamente ahí tengo mis diferencias, porque eso es el piso mínimo que se pudo lograr en cada subcomisión, porque van desde el Partido Comunista a los republicanos que tuvieron que ponerse de acuerdo para esa normativa, y por supuesto que haría cambios, detalles, modificaciones a diversos aspectos de lo aprobado en general. Y ahora, obviamente, recién hoy día subieron sistematizadamente las indicaciones, hoy día es Sí, jueves 20. sí, sí. Próximamente, bueno, cuando salga al aire esta entrevista, ya se va a estar trabajando en lo que son las indicaciones en cada subcomisión. Y yo creo que ahí está el verdadero trabajo de fondo de la comisión de expertos, porque es fácil llegar a los grandes acuerdos, pero cuando se trata de la especificidad, por ejemplo, de cada institución, de cada derecho, de cada materia constitucional, de cada norma en sí, ahí va a estar el debate duro y ahí hay que ponerle ojo, porque al final en esos cambios es lo que podemos incidir como consejeros Igual, constitucionales. igual aclarar a la gente que más allá de la opinión del comité de expertos que pone como tal vez la columna vertebral, obviamente que son ustedes en definitiva los que tienen que redactarla, son ustedes los que van a revisarla, son ustedes los que le van a hacer modificaciones, no me quepa la menor duda. Así es. Y yo creo que eso igual hay bastante desconocimiento por parte de la ciudadanía, porque parte de la labor de campaña ha sido informar sobre el proceso y cuando les explico como que existen tres órganos, me dice, pero si va a llegar todo hecho de la comisión de expertos, ¿para qué vamos a elegir o para qué le vamos a poner quizás un mínimo esfuerzo en conocer a los candidatos al Consejo Constitucional? Yo creo que el rol es clave porque no solamente vamos a aprobar o rechazar el anteproyecto de la propuesta de la comisión de expertos, sino que también podemos aprobar con modificaciones cada una de las normativas, como también ingresar nuevas cosas. Entonces, si creemos que algo falta, esa es labor del Consejo Constitucional. Si creemos que algo no está acorde con la realidad de los chilenos, porque fue redactado por un comité de expertos que están bastante en lo académico, poco en la cotidianidad del chileno o la chilena, creo que por ahí es donde nosotros tenemos que reforzar la labor del consejero constitucional porque sí se pueden hacer cambios y somos la última voz y voto, efectivamente, de la propuesta que se va a plebiscitar en diciembre. ¿Crees tú que, a ver, en materia comunicacional, es un tema muy importante que te quiero llevar y conocer tu visión? ¿Tú crees que el Estado, no hablo del gobierno, el Estado en general ha estado al debe en torno a explicarle bien a la gente qué es lo que se está eligiendo el próximo 7 de mayo? Mira, a mí personalmente me parece que sí, se debería dar más énfasis a llegar con esa información a la ciudadanía, ojalá antes de la última semana de campaña, porque ya muy encima no va a servir de nada. Creo que esto se debió haber partido desde antes de que iniciara el periodo de que empezó a sesionar la comisión de expertos, que fue el 6 de marzo, y ya estamos atrasados efectivamente en llegar con la información. Lo único que a mí me ha parecido personalmente como informativo en mis redes sociales específicamente, es la promoción que hace el CERVEL, explicando que hay un proceso constitucional, que hay elecciones el 7 de mayo, que es con voto obligatorio y que también han sacado cápsulas relativas a qué consiste cada órgano que va a participar en la redacción y cuál va a ser el proceso, el cronograma.
Pero el CERVEL es una institución de todo el aparato estatal y creo que eso debería haber sido mucho más amplio, de ocupar las redes de todas esas instituciones, ocupar los recursos de esas instituciones, no directamente en informar, pero por supuesto en cada acto se puede dar, por ejemplo, a conocer que estamos en un proceso constitucional, por último, que quede la idea de que estamos viviendo un proceso, como también creo que el rol, no solamente del Estado, que ahí quiero dar una vuelta, sino de los medios de comunicación. Yo felicito que existan estos programas porque no se está dando este espacio en todos lados. De hecho, se habla mucho, y eso lo critico yo, de propaganda específica de cada candidato, como lo que regula la ley electoral, pero cuando hablamos de la información sobre el proceso es muy poco. Y por ejemplo, este espacio, magnífico, porque cada candidato puede informar a la ciudadanía sobre qué consiste. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de programas masivos, no sé, matinales, poco se habla del proceso constitucional y más se habla de contingencia, que obviamente es un tema distinto. No, y hay que también reconocer que la televisión pública tampoco ha estado a la altura. Al igual que los canales privados, obviamente que la contingencia manda, y si tú prendes hoy día los canales nacionales, todos están con la noticia, la delincuencia o el cambio de ministro o lo que está pasando con el deporte, que es válido, pero es cada línea editorial de los medios grandes, los medios nacionales. Y acá también ha habido críticas, ¿verdad? Que tal vez por la línea editorial de cada medio no quieren tampoco que este proceso de tener una nueva constitución siga avanzando. Uh-huh. No, y yo eso lo encuentro preocupante, no en el sentido de que se está tomando mal la idea de lo que implica un proceso constitucional, de base, como que ese es mi preocupación mayoritaria, ¿cachai? Como que encuentro que un proceso constitucional de por sí no es un proceso partidista, de partida, no es solamente político, sino que también tiene algo de ciudadano y técnico, porque no solamente estamos hablando de que la constitución política de la República es ese debate de ideas, sino que también es la ley fundamental que permea todo el ordenamiento jurídico. Entonces, creo que hay un poco de miedo a enfrentar este nuevo proceso constituyente por parte de ciertos grupos, por la experiencia previa del proceso pasado. Pero hay que partir de la base de qué estamos hablando cuando hablamos de un proceso constituyente, qué proceso constituyente estamos viendo, porque es distinto al proceso pasado en muchas aristas, y por supuesto que esto es algo que nos merecemos como país, como que ahí está la idea. No es que esta constitución vaya por ciertos intereses, no. Constantemente a nivel internacional se van cambiando las constituciones de acuerdo a cierta cantidad de años porque llegan a su ciclo en cual el marco en el que estamos viviendo ya no da abasto. Yo creo que si aplazamos más este proceso o no llegamos a un puerto, vamos a estar en serios problemas. Victoria, tú has tenido razón en algo. Esto es una constitución nueva que se quiere para Chile para los próximos 30 o 40 años con revisiones entre medio. A propósito, la juventud. ¿Tú cómo la ves a la juventud? ¿Están involucradas realmente en un proceso de este tipo o solamente quienes están más ligados a la política en general? Yo creo que la juventud en general, y esto ya es una percepción bastante personal, creo que quedó muy desilusionada del proceso previo. En el proceso anterior yo creo que hubo gran expectativa por parte de los jóvenes, que había un plebiscito de entrada donde por amplia mayoría ganó el apruebo y la Convención Constitucional. Se quiso creer en que la Convención Constitucional, que de por cierto era bastante extraña en su composición política, podía redactar una nueva, buena Constitución. Y yo creo que muchos jóvenes se sintieron abanderados con ese proceso en sí. Y la derrota de septiembre quizás fue su primera derrota política importante y muy marcada, porque el rechazo no ganó por poco, ganó por mucho. Y creo que quizás en eso, aparte de la población en general, en los jóvenes específicamente, les trajo una gran desilusión, no solamente respecto del debate político, que quizás era su primera experiencia o acercamiento a ello, sino también al debate constitucional, que a alguien que le interesa constitucional como a mí me parece muy extraño que haya sido un tema que esté de moda, pero eso pasa precisamente en los procesos constitucionales. Pero creo que
esa desilusión que existe actualmente no es por un desinterés de la vida pública, sino que específicamente está dado por la realidad, el contexto político que estamos viviendo y el contexto social. A los jóvenes sí los veo desanimados y no creo que les interese mucho este proceso. Sin embargo, en campaña hemos tratado de llegar a la población joven, hacerles entender lo importante de este proceso, que por más de que el previo no haya funcionado, este sí puede funcionar. Así que ese es mi mensaje. Es un tremendo mensaje para terminar esta entrevista. Victoria, te doy las gracias. Muy amable por haber participado de esta conversación. Gracias, Pepe. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento en este programa político a través de Pepe Noticias Comunicaciones.